Era una noche cualquiera, o al menos eso parecía al principio. Había ido al casino por costumbre, como hacía una vez al mes, buscando una distracción en el bullicio de las luces y los sonidos que llenaban el lugar. Con 50 años, mis días de emociones intensas parecían haber quedado atrás. Y a pesar de que el casino solía ser un lugar de juegos y apuestas, nunca había buscado más que una forma de escapar de la rutina. Pero esa noche algo cambió. Quédense hasta el final para saber cómo termina esta historia. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. No fue la primera vez que me encontré con jóvenes en el casino. Sabía que muchos iban en busca de diversión o simplemente para probar suerte. Pero ese día, algo en la atmósfera era diferente. Estaba apostando en una mesa de blackjack cuando vi una figura a lo lejos. Un joven, tal vez de unos 23 años, se movía con una confianza que me llamó la atención. Su rostro, parcialmente iluminado por las luces del casino, era inconfundible. Tenía una mirada intensa, como si estuviera buscando algo más que solo dinero. Decidí observarlo con más detenimiento. Llevaba un traje oscuro que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, y su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado. Cada movimiento suyo era elegante, pero lo que realmente me cautivó fueron sus ojos. Eran de un azul profundo, casi hipnótico. El joven se acercó a la mesa de blackjack en la que estaba jugando. Tomé una respiración profunda, sintiendo una leve incomodidad por la manera en que mi corazón había comenzado a acelerarse. Sabía que no debía permitir que una atracción tan pasajera me distrajera, pero algo en él me hacía sentir extraño. El croupier le dio la bienvenida con una sonrisa mientras él tomaba asiento a mi lado. No pude evitar notar que estaba un poco nervioso, como si el lugar le resultara más intimidante de lo que quería admitir. Fue entonces cuando, sin previo aviso, me dirigió la palabra. Antes de seguir, hagamos un reto. Si el final de la historia te deja sorprendido, deberás darnos un like y suscribirte. Si no te deja sorprendido, pues nos lo haces saber en los comentarios. Sigamos. ¿Sabes cómo se juega a esto? Preguntó con una sonrisa curiosa, rompiendo el hielo. Su voz era profunda, suave, pero también llena de una inocencia que no esperaba. Era como si su presencia me hubiera dejado sin palabras, y por un momento ni siquiera supe cómo responder. Estaba seguro de que él no me veía como algo más que un simple jugador de su misma mesa. Aún así, su cercanía me hizo sentir algo que hacía mucho no experimentaba. Sí, más o menos, respondí, intentando encontrar una respuesta casual. No sé por qué, pero algo en su mirada hizo que comenzara a explicarle las reglas con más detalle de lo que realmente necesitaba. De alguna manera, él parecía absorber cada palabra, prestando atención a cada movimiento que hacía. Me gustaba esa atención, esa manera en la que parecía estar tan concentrado. Quizá había algo en él que me descolocaba, algo que no podía identificar con facilidad. Poco a poco, comenzamos a hablar más, a medida que las fichas de casino se deslizaban sobre la mesa. Mientras él me escuchaba, me di cuenta de que su rostro se relajaba, y por algún motivo sentí que era fácil hablar con él. Durante un par de manos, su nerviosismo fue desapareciendo, y aunque jugábamos en silencio, había algo tácito, un entendimiento entre nosotros que iba más allá de las cartas. De repente, el joven se inclinó hacia mí, y, con un tono más bajo y un brillo juguetón en sus ojos, dijo, ¿sabes qué? Creo que te estoy ganando, señalando su pila de fichas, que se había acumulado más rápido que la mía. Me reí suavemente, observando cómo su sonrisa se amplificaba. Era una sonrisa genuina, llena de vida, algo tan raro y refrescante en un lugar como ese. No me hagas caso, solo estoy probando suerte, le respondí, mientras él no dejaba de sonreír. Mientras el juego continuaba, el ambiente entre nosotros se volvía cada vez más relajado. Ya no estábamos solo jugando a las cartas, estábamos compartiendo algo más. Su presencia era inesperada, pero a la vez se sentía natural, como si nos conociéramos de mucho antes. Aunque él no lo sabía, había algo en su mirada que hacía que todo lo demás desapareciera.
Era como si el tiempo se ralentizara cada vez que me miraba. Cuando la noche avanzó, nos encontramos en una pequeña charla fuera de la mesa de juego. Hablábamos de cualquier cosa, de lo que había traído a cada uno al casino esa noche, de nuestras vidas cotidianas. Descubrí que se llamaba Hugo. Era originario de un pueblo cercano y había llegado a la ciudad para comenzar su carrera en el mundo del arte. Me habló de sus sueños, de cómo siempre había soñado con ser pintor, pero de cómo la vida parecía empujarlo hacia otros caminos, como si el destino lo estuviera dirigiendo hacia algo más grande. Había algo fascinante en su forma de ver el mundo. La manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus pasiones era algo que rara vez se encontraba en alguien tan joven. Eso me hizo pensar en mi propia vida, en cómo había dejado que el tiempo me despojara de mis sueños. Él parecía tener toda la vida por delante, con esa energía juvenil que no sabía cómo gestionar aún. El casino comenzó a vaciarse un poco, y me di cuenta de que ya era tarde. Hugo se levantó de la mesa y me miró, como si esperara algo. ¿Te gustaría acompañarme a tomar algo?, me preguntó, y su voz esta vez estaba llena de una suavidad que no había notado antes. Había algo casi misterioso en él en ese momento, algo que me hacía querer estar cerca. Acepté sin pensarlo demasiado, como si su invitación fuera una oportunidad que no podía dejar escapar. Caminamos hacia el bar del casino, un lugar apartado, iluminado por luces tenues, donde las conversaciones parecían más íntimas. Nos sentamos en una mesa alejada de la multitud y nos dejamos llevar por la conversación. Mientras bebíamos, la tensión en el aire entre nosotros crecía sin que nadie dijera nada explícitamente. Yo, con mis 50 años, me encontraba frente a un joven de 23, en medio de una conversación que, aunque ligera, me estaba afectando más de lo que quería admitir. Algo en su cercanía me resultaba adictivo, algo que me desbordaba. Hubo un momento en el que nuestras miradas se encontraron, y esta vez no fue como las anteriores. No fue solo una mirada casual, sino una que parecía contener más de lo que las palabras podían expresar. El ambiente entre nosotros se volvió cargado, lleno de una tensión palpable. Hugo no apartó la mirada. Fue en ese instante que me di cuenta de lo que estaba pasando. Había algo más entre nosotros, algo que ni yo mismo había anticipado, algo que iba más allá de la simple atracción física, algo que me hacía sentir vivo de una manera que no recordaba. Algo que estaba empezando a hacer que mi corazón se acelerara sin razón aparente. Estábamos sentados cerca, pero de alguna manera, el espacio entre nosotros se reducía cada vez más. La conversación había cesado, y el ambiente se tornaba aún más intenso a medida que nuestras respiraciones se sincronizaban. ¿Quieres bailar?, me preguntó, rompiendo el silencio. Su pregunta, inesperada, me dejó sin respuesta durante un par de segundos. Miré a su alrededor, el pequeño espacio del bar lleno de música suave y luces bajas, y luego, sin pensarlo demasiado, tomé su mano. Cuando nos levantamos, sentí una electricidad recorrer mi cuerpo. Nos dirigimos al pequeño espacio vacío cerca del escenario, donde la música llenaba el aire, y entonces, de manera natural, nuestras manos se encontraron. No fue un baile tradicional, ni elegante. Fue un encuentro de cuerpos, un roce de pieles. Sin decir una palabra, nuestras manos se aferraron, nuestras respiraciones se entrelazaron. Por primera vez esa noche, me sentí completamente fuera de control, dejando que el momento nos llevara. No sabía a dónde nos dirigíamos, pero en ese instante no quería pensar en nada más. El silencio entre nosotros era profundo, pero lleno de una tensión que palpitaba en cada rincón del pequeño espacio. La música suave del casino nos envolvía, pero lo que realmente resonaba era la cercanía de nuestros cuerpos, la calidez de nuestras pieles al contacto. Cuando nuestras manos se entrelazaron, sentí un estremecimiento que subió por mi espalda, un escalofrío que no podía identificar del todo. ¿Era miedo? ¿Era deseo? O tal vez simplemente era el simple hecho de que algo estaba a punto de cambiar, y yo no estaba preparado para ello. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. Hugo
Con su mirada fija en mis ojos, se acercó un poco más, casi sin darme cuenta. No había necesidad de palabras, ni de explicaciones. El roce de sus labios sobre mi oído me sorprendió, pero al mismo tiempo me hizo sentir vivo, como si la vida me estuviera presentando una oportunidad que no podía rechazar. En ese momento, mi mente comenzó a nublarse. La diferencia de edad entre nosotros parecía desvanecerse, como si no importara. Yo ya no pensaba en mis 50 años, ni en lo que podría implicar todo esto. Solo pensaba en él, en la forma en que me miraba, en la suavidad de su toque. De pronto, nuestras respiraciones se hicieron más profundas, más rápidas. Mis manos temblaban ligeramente mientras las pasaba por su espalda, sintiendo la tensión de su cuerpo. La piel de Hugo era cálida al tacto, suave y tersa, y todo en él parecía tan perfecto, tan natural. Era como si todo lo que me había sucedido hasta ese momento hubiera sido una preparación para este encuentro, para estar aquí, con él. No sabía qué esperar, solo sabía que no podía detenerme. Él me miró nuevamente, pero esta vez sus ojos no eran solo de curiosidad, sino de deseo, de algo más profundo. Había algo en sus ojos, una chispa que me hacía sentir que, de alguna manera, estábamos atrapados en la misma corriente. Hugo se acercó aún más, y con un movimiento casi imperceptible, sus labios rozaron los míos. Fue un beso ligero, suave, casi como una promesa. Un beso que parecía decir que no importaba lo que sucediera después, solo que en ese instante estábamos conectados. El mundo a nuestro alrededor dejó de existir por un momento. Las luces del casino, las risas de los demás, los sonidos de las máquinas tragamonedas. Todo eso se desvaneció en el fondo de mi mente. Solo existía Hugo. Solo existíamos nosotros dos en ese espacio pequeño, rodeados de una energía que ya no se podía controlar. No había marcha atrás. Mi cuerpo respondía de una manera que nunca había imaginado a alguien tan joven, tan vibrante. Lo miré a los ojos buscando alguna respuesta, alguna señal de que no estaba cometiendo un error. Pero lo único que vi en su rostro fue un reflejo de lo que sentía yo. Una mezcla de necesidad, de incertidumbre y de algo más. Hugo no era como las personas que había conocido antes. Su juventud no me hacía sentir viejo, ni sus ganas de experimentar me hacían sentir inseguro. Por el contrario, me hacía sentir que aún había tanto por explorar, tanto por descubrir. La tensión entre nosotros creció con cada segundo que pasaba. Los besos que compartimos se volvieron más intensos, más urgentes. Hugo, con una mano en mi cuello, me acercó más a él y sentí su cuerpo presionado contra el mío. La diferencia de edad, que antes me parecía algo tan presente, ahora no era más que una idea lejana, algo que ya no importaba. Me sentía atrapado, pero de una manera que me atraía más que nunca. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. De pronto, sin previo aviso, Hugo se apartó ligeramente, mirándome de nuevo, como si quisiera leer mi reacción. Su respiración era tan agitada como la mía. No necesitaba hablar. Sus ojos ya decían todo lo que necesitábamos saber. Sin embargo, no pude evitar preguntarme si esto era lo correcto, si debía seguir adelante, si debía quedarme, si esto no sería solo una fantasía que después se desvanecería en el aire. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Hugo, su voz un susurro suave, pero cargado de emoción. Por un momento, me detuve, buscando una respuesta en mi interior. No sabía si estaba preparado para lo que significaba este momento, pero había algo tan fuerte en la forma en que me miraba que no podía negarlo. ¿Cómo podría hacerlo? Este joven, con su energía y su vida por delante, parecía tener un control total sobre la situación. Y sin embargo, era yo quien se sentía arrastrado por una fuerza incontrolable, por una pasión que no podía detener. No podía decirle que no, no podía alejarme de lo que estaba sintiendo. Así que, con una sonrisa que intentaba disimular mi propia incertidumbre, respondí, «Sí, estoy seguro». El silencio que siguió fue aún más intenso que antes.
Nos miramos un momento más, y luego, sin decir una palabra, Hugo me tomó de la mano y me condujo hacia una habitación privada dentro del casino. Mientras caminábamos por los pasillos vacíos, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo reaccionaría al despertar a la mañana siguiente? ¿Sería este el tipo de historia que ambos querríamos recordar? ¿O solo un recuerdo fugaz que quedaría atrás con el paso del tiempo? La incertidumbre me invadió, pero no podía hacer nada más que seguirlo, sin poder evitarlo. La habitación estaba iluminada por una luz tenue, suave, que creaba una atmósfera casi mágica. Al entrar, Hugo cerró la puerta detrás de nosotros y me miró, como si estuviera esperando algo. Pero en ese momento, ya no había necesidad de palabras. La tensión había alcanzado su punto máximo, y todo lo que queríamos estaba en ese pequeño espacio, entre nuestras respiraciones, en el roce de nuestros cuerpos. Con una delicadeza sorprendente, Hugo me acarició la mejilla, como si quisiera asegurarse de que estaba allí, presente. Pero también había algo en su toque que decía que él, a pesar de su juventud, entendía el momento. Sabía que esto no era solo un juego, que había algo real en lo que estábamos compartiendo. Cuando sus labios volvieron a los míos, fue como si todo el mundo desapareciera por completo. El casino, el bullicio, todo se desvaneció, y solo existían nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestra conexión. La pasión que compartimos esa noche fue algo que nunca podría describir con palabras. Era como si, a través de cada beso, de cada toque, estuviéramos aprendiendo a conocernos de una manera tan profunda y única que no podía imaginar que algo así pudiera ocurrir en tan poco tiempo. Era una mezcla de miedo y deseo, de juventud y experiencia, de lo conocido y lo desconocido. Y, mientras el mundo fuera de esa habitación seguía girando, nosotros estábamos atrapados en un instante que parecía eterno. Pero el miedo seguía ahí, en el fondo. ¿Qué pasaría después de esta noche? ¿Seguiríamos siendo los mismos? ¿O, tal vez, todo esto sería solo una chispa que se apagaría al amanecer? No lo sabía, pero en ese momento no me importaba. Solo importaba el aquí y el ahora. A medida que la noche avanzaba, la conexión entre Hugo y yo se volvía más intensa. Cada gesto, cada suspiro, era como un lazo que nos unía más, que nos atrapaba en un torbellino de emociones y sensaciones que jamás había experimentado. La edad, las diferencias de nuestras vidas, todo se desvanecía cuando estaba cerca de él. Lo único que importaba era lo que compartíamos, esa chispa incontrolable que no podíamos detener. La noche se fue desdibujando en una mezcla de momentos fugaces, risas suaves, caricias y miradas cargadas de algo que no se podía describir. Pero, a medida que las horas avanzaban, la realidad comenzaba a colarse en mis pensamientos. Lo que había comenzado como una atracción física, como una chispa de deseo, se había transformado en algo más profundo. Yo, que había vivido muchas experiencias, sentía que este momento con Hugo era único. No era solo el deseo lo que me envolvía, era la sensación de estar descubriendo una parte de mí mismo que nunca había conocido. Al despertar, me encontré mirando el techo de la habitación, aún con la sensación de que no podía creer lo que había ocurrido. Hugo dormía a mi lado, su respiración tranquila y serena, completamente ajeno a las preguntas que rondaban en mi mente. Me sentía confundido, vulnerable, pero también satisfecho, como si todo lo que había vivido hasta ese punto hubiera sido una preparación para este encuentro, para entender lo que realmente significaba estar en el presente, sin mirar atrás. Hugo despertó poco después, estirándose perezosamente y sonriendo al encontrarme mirándolo. Su rostro, iluminado por la luz suave de la mañana, estaba lleno de una belleza juvenil que me hacía sentir aún más atraído por él. No sabía qué esperar de él, ni si lo que habíamos vivido anoche tenía algún tipo de futuro. Pero, de alguna manera, eso ya no importaba. En ese momento, todo lo que sentía era el deseo de quedarme allí, de seguir compartiendo este espacio con él, sin importar lo que el futuro pudiera traer. Me miró con una sonrisa que sabía que no tenía respuesta.
pero que lo decía todo. No había necesidad de hablar, de dar explicaciones. Los dos sabíamos que lo que habíamos compartido no podía ser fácilmente comprendido por nadie más. No tenía que serlo. En ese instante, lo que importaba era lo que estábamos viviendo, el vínculo que habíamos creado sin palabras. ¿Sabes?, dijo Hugo suavemente, después de un largo silencio. Me alegra haber hecho esto. No me arrepiento de nada. Yo lo miré, un poco sorprendido, pero también aliviado. Mi mente, que había estado llena de dudas, comenzó a calmarse al escuchar sus palabras. Tal vez no sabíamos lo que pasaría después. Tal vez esta conexión no fuera algo que durara para siempre. Pero lo que habíamos vivido era real. Era nuestro. Y eso era lo único que importaba. Yo tampoco me arrepiento, respondí con una sonrisa que reflejaba mi propia paz interior. El día continuó, y mientras caminábamos por la ciudad, la sensación de incertidumbre comenzó a desvanecerse. No sabíamos lo que el futuro nos depararía, ni si nuestras vidas se cruzarían de nuevo después de ese encuentro. Pero, por un momento, eso no importaba. La experiencia que compartimos no era algo que pudiera explicarse de manera sencilla. No era solo sobre la diferencia de edad, ni sobre lo que habíamos hecho. Era sobre la conexión que habíamos encontrado en medio de una vida llena de dudas y preguntas. En un casino, un lugar de apuestas y riesgos, habíamos arriesgado todo sin siquiera pensarlo. Y, al final, todo había valido la pena. Al final de la jornada, nos despedimos en la puerta de mi apartamento. Hugo me miró una vez más con esa sonrisa llena de complicidad y no dijo mucho, solo un «Nos vemos pronto» antes de marcharse. Y mientras observaba cómo se alejaba, con la luz del atardecer iluminando su figura, supe que lo que habíamos vivido no sería olvidado fácilmente. Quizás no estábamos hechos para tener un futuro juntos. Tal vez todo esto fuera solo una historia más que contar en el futuro. Pero esa noche, esa conexión era nuestra. No importaba lo que viniera después. Habíamos tocado algo profundo, algo real, en medio de un mar de incertidumbre. Y, al final, eso era lo único que importaba. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.